Vamos a pasar a nuestra hermana. Nuestra hermana Cecilia, un aplauso para el Señor y para ella también. Es un honor presentarles a ustedes nuestra invitada de honor en esta mañana. Gloria a Jesús. Tenemos un banquete, ya desayunamos, ahora vamos a... El mejor banquete lo tenemos ahora. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas, en esta mañana. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Bendito Dios. Yo creo que nos hemos gozado. Amén. Y denle ahí un saludito a la que está a su lado. Dígale: Dios te bendiga. Me da gusto verte, que estés aquí. Desestreses, hermanas. Esta mañana es para nosotras las mujeres. Amén. Esta mañana yo creo que Dios ha ido ministrando, fluyendo a través de cada actividad, y pues va a seguir hablando a través de su palabra, hermanas. Así que sean todas bienvenidas, les felicito, y especialmente a las visitas, que sé que hay visitas en medio nuestro, así que denle un aplauso al Señor por las visitas, mis hermanos, porque ustedes son las invitadas de honor, hermanos, en esta mañana. Y sin más, hermanos, pues vamos a entrar a la palabra del Señor. Si trae ahí su Biblia, mi hermana, manténgala ahí. Y pues el tema que vamos a compartir, o el tema que la pastora me dio para compartir en esta mañana, es la madurez y el carácter de la mujer cristiana. Amén. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo, desenvolviendo hoy en esta mañana. Y me puse a investigar, hermanas, qué es la madurez. Y según el diccionario, la madurez, hermanos, es el estado de algo o alguien que ha alcanzado su pleno desarrollo o crecimiento. Así que la madurez, mis hermanas, no se mide por la edad, sino por las actitudes que nosotras tomamos ante las adversidades que enfrentamos. ¿Cuántas han enfrentado adversidades? Yo creo que todas hemos encontrado adversidades por atravesar, por cruzar en diferentes etapas de nuestras vidas. Entonces la madurez, mis hermanas, se va adquiriendo por esas experiencias que marcan nuestra vida y por la actitud que nosotras vamos tomando para enfrentar precisamente esas adversidades. Y yo hice una separación, hermanas, entre lo que es la madurez, y el Señor ponía en mi corazón hacerlo de la siguiente manera. Tenemos, hermanos, la madurez moral o la madurez emocional, y yo creo que así se nos va a ir quedando más, mis hermanas. La madurez emocional o moral, hermanas, que es la capacidad para tomar buenas decisiones. La madurez moral o emocional la vamos a reflejar con la prudencia con la que nosotros actuamos hacia nuestras adversidades. Y tenemos también, hermanos, pues la madurez espiritual, hermanas. Amén. La madurez espiritual, que esa se va a reflejar, hermanas, con nuestra confianza, con nuestra dependencia de Dios en medio de nuestros desiertos. Que nosotros tenemos una confianza plena en Dios, una dependencia absoluta de Dios, que no estamos dependiendo de las circunstancias que estamos atravesando, de los problemas, sino que sabemos que hay alguien que está ahí con nosotros, y tenemos nuestra confianza absoluta en que Él obrará, en que Él se glorificará y Él nos dará la victoria en medio de nuestra adversidad. La madurez espiritual, hermanos, también la podemos ver cuando nosotros somos firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones, en lo que nosotros hemos creído, hermanas. Que nada ni nadie nos hace mover de lo que hemos creído. ¿Cuántas veces vemos personas que han entregado su corazón a Jesucristo, pero que en medio de la dificultad, en medio del problema, regresan para atrás porque no están firmes en su fe y en sus convicciones? Y la madurez espiritual, hermanos, la vamos a reflejar cuando nosotros, llueva, truene o relampaguee, seguimos confesando que Jesucristo
nosotros tenemos cuando enfrentamos esas adversidades. Y estos dos puntos, hermanos, la madurez moral y la madurez espiritual van juntas, van de la mano, van ligadas una de la otra, no pueden ir separadas, porque no podemos nosotras decir yo soy madura espiritualmente cuando somos un desastre para tomar decisiones seculares. No podemos decir yo soy madura espiritual cuando el problema nos hace mover de nuestra fe, de nuestras convicciones, de nuestra confianza, de nuestra dependencia de Dios. Entonces, estas dos cosas, hermanas, van entrelazadas, van unidas una de la otra. Y estas dos cosas, hermanos, las vamos a reflejar en nuestro testimonio como hijas de Dios, en nuestra conducta, cómo nosotros caminamos, cómo nosotros nos desenvolvemos, cómo nosotros actuamos ante las adversidades. Amén. La palabra del Señor nos habla en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, que es el versículo que vamos a estar ahí leyendo para comenzar. Y ahí dice la palabra del Señor, Pablo le habla a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Son 5 cosas, hermanas, que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, en las cuales él debe tener un buen testimonio delante de los demás. Sé ejemplo, le dice, da buen testimonio en estas 5 cosas. Y de acuerdo a nuestras actitudes en estas 5 áreas, nosotros vamos a reflejar, hermanos, nuestra madurez, tanto espiritual como emocional o moral, de acuerdo a nuestro testimonio. Amén. Y estas 5 cosas que el apóstol Pablo le pide a Timoteo, hoy el Señor nos las habla a nosotras, que seamos ejemplo en estas 5 áreas. Y el Señor ponía en mi corazón separarlos, hermanas, en 2 áreas, para que así se nos grabe un poquito más y lo entendamos de mejor manera. Tenemos que ser ejemplo en estas 5 áreas, pero yo las voy a ir separando, hermanas. Estas 5 áreas se dividen en el crecimiento espiritual y en el crecimiento moral, hermanas, que nosotras vamos adquiriendo. Y ya vamos a ir haciendo las divisiones y entrando en esta área, hermanas. Creo que pues está muy cerquita. Esas 5 cosas, hermanos, entran ahí: el crecimiento moral o el crecimiento espiritual. Y vamos a empezar con lo primero que dice ahí. El apóstol le pide a Timoteo que sea ejemplo en palabra, que es la número 1. La palabra, que seamos ejemplo en palabra. Y esta, hermanos, cabe dentro de lo que es el crecimiento espiritual. Tenemos que ser ejemplo en palabra, conociendo la palabra del Señor. Yo creo que la gran mayoría de las que están aquí ya tienen más de 3 años en el Evangelio, ¿verdad que sí? Entonces, ya si tenemos de perdido 3 años dentro de la iglesia, debemos de ser ejemplo en palabra, conociendo la palabra, hermanos, conociendo el fundamento de la palabra, lo que el Señor pide y demanda de nosotros, teniendo el conocimiento de la palabra, no solamente para saberlo, sino para compartirlo con las demás. Poder tener esa destreza, esa habilidad para poder compartir con aquellos que no conocen la palabra, poder compartir palabra y ser ejemplo en palabra. No solamente en eso, hermanas, sino también poder discernir, digerir la palabra de Dios, hermanas. Hay mucho creyente y mucho cristiano, hermanas, que solamente les gusta la palabra que se les motiva, que se les elogia, que se les estimula y se gozan y se deleitan,
pero que cuando se habla una palabra de confrontación, de exhortación, hermanas, salen enojados y echando chispas de la iglesia y no quieren regresar, porque no han alcanzado el crecimiento espiritual, hermanos. Por eso es que no digieren la palabra. Y nosotros tenemos que ser ejemplo en palabra, pudiendo digerir la palabra, recibir no solamente la palabra de motivación, sino también poder, hermanos, recibir la palabra de exhortación, la palabra de confrontación, hermanos, que es la que más nos nutre, porque es la que nos va a golpear, pero nos va a moldear, hermanos. Esa es la palabra que verdaderamente hace eficaz el mensaje, hermanas. Y tenemos que ser ejemplo en palabra, sabiendo recibir, sabiendo discernir. La palabra del Señor no siempre va a ser para acomodarnos a nosotros, no siempre va a ser para motivarnos. Va a haber palabra que nos va a confrontar, va a haber palabra que nos va a exhortar, y debemos de ser maduros espiritualmente hablando y recibir esa palabra, hermanos. De hecho, encontramos en la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, los discípulos le dicen: muchos están yendo, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Y el Señor le dice: bueno, si ustedes se quieren ir, adelante, se pueden ir, porque la palabra de Dios nadie la puede cambiar, hermanos. Como ministros, como pastores, no podemos, hermanos, tener el temor de hablar una palabra que Dios pone en nuestro corazón por el temor a que alguien se ofenda, porque Dios nos va a demandar a nosotros. Entonces la palabra nadie la puede cambiar. La palabra se tiene que hablar tal cual es y como Dios la pone en el corazón de los ministros. Y aquel que es maduro espiritualmente la va a recibir, la va a digerir, la va a discernir y se va a someter a la palabra del Señor, hermanos. Va a haber un sometimiento a la palabra, va a haber una obediencia a la palabra del Señor. De hecho, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, hermanos, dice ahí para qué es útil la palabra. Y dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué, hermanos? Para enseñar nuestro camino torcido, para enseñar nuestra conducta, para enseñar nuestro camino a vivir como hijos de Dios. Dice para redarguirnos de aquello que estamos haciendo mal. No va a ser una palabra dulce, no va a ser una palabra agradable, va a ser una palabra que nos va a redarguir, que nos va a incomodar. Pero dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. O sea que no es una palabra dulce, nos va a corregir, nos va a exhortar, nos va a hablar fuerte. Dice, y para instruir en justicia. Para eso, hermanos, es que es la palabra del Señor, para enseñarnos cómo caminar para poder llegar al reino de los cielos, que es la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dio como hijos de Dios. Pero el Señor nos va a enseñar el camino de cómo debemos de caminar, cómo debemos de guiarnos por la palabra, siendo obedientes a la palabra, recibiendo, hermanos, la palabra de corrección, la palabra de exhortación, la palabra de disciplina. Muchas veces no queremos escuchar o recibir la disciplina, pero la palabra del Señor nos habla en Hebreos 12, dice ahí la palabra del Señor, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, ¿qué dice ahí? Disciplina. Algunas puede decir corrige en otra versión. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aleluya. Entonces no va a ser puro amor, ¿verdad que no, hermanas? Va a ser también disciplina, va a ser también corrección, va a ser también, hermanos, una palabra de confrontación que nos va a corregir. Nosotros como madres, cuando corregimos a nuestros hijos, cuando los disciplinamos, lo hacemos ¿por qué? Porque los amamos. No lo disciplinamos porque odiamos a nuestro hijo, porque lo queremos ver llorando. Lo disciplinamos precisamente porque lo amamos.
Entonces el Señor, porque nos ama, nos va a disciplinar por medio de su palabra. ¿Y a quiénes son a los que va a usar? A nuestros padres espirituales, ¿verdad que sí? Así que el Señor va a usar a nuestros padres espirituales para hablarnos esa palabra fuerte, esa palabra dura que nos molesta, que, ay, hermana Luz, ¿por qué habló esa palabra tan fuerte? Porque el Señor nos ama y nos va a disciplinar y nos va a corregir por medio de su palabra. No es la pastora, no es el pastor, no es el predicador, es Dios que está tratando con nosotros por medio de su palabra para enseñarnos, para corregirnos, para disciplinarnos. Y tenemos que aprender la disciplina, la corrección, hermanos. Y entender, hermanos, el orden que el Señor va poniendo. El Padre, nuestros padres espirituales y la congregación. Y aprender ese sometimiento. Porque hay esto, hermanas, que muchas personas dicen, es que yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, pero no obedezco a los pastores. No es así, hermanas. No es así. Porque el Señor dice, si amo a Dios, tengo que amar al que tengo al lado. ¿Y cómo yo voy a decir que yo obedezco a Dios si no me someto a mi líder espiritual? Si no lo obedezco. Ahí el Señor dice, hermanos, en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Tiene que haber un sometimiento, tiene que haber una obediencia. Y si el líder espiritual, en mi concepto, está mal, pues allá Dios y él, pero mi deber como miembro es someterme a mi líder espiritual, obedecer a mi líder espiritual, porque es el Padre espiritual que Dios puso sobre mí para que me corrija, para que me enseñe, para que me discipline, para poder entonces caminar un camino agradable y recto delante de Dios. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es palabra de Dios, a la cual nosotros vamos a tener que obedecer. Si nosotros amamos a Dios, vamos entonces a obedecer la palabra, poniéndola por obra en nuestras vidas y recibiéndola tal como el Señor nos la da. Amén. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, hermanas, dice ahí la palabra del Señor: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No cualquiera recibe la palabra de corrección, la palabra de disciplina, la palabra de exhortación. Solamente aquellos que dicen que han alcanzado la madurez, que no son niños espirituales, que no están esperando que se les dé solamente leche, sino que ya quieren un platillo sólido, un platillo que aunque raspa, pero edifica. Y el maduro espiritual va a ser ejemplo en palabra, sabiendo recibir la palabra, digiriendo la palabra y permitiendo que la palabra nos dirija, nos enseñe, nos corrija para ser verdaderos hijos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que como hijas de Dios, hermanas, tenemos que ser ejemplo en palabra, conociendo la palabra, enseñando la palabra, viéndola y obedeciéndola. Porque si hacemos la pataleta, porque el mensaje no me gustó y me le desaparezco a la pastora por un mes, somos niños espirituales. No somos personas maduras espirituales. Porque eso es lo que hacen los niños. Se enojan con los padres y ¿qué hacen? Se enojan y van y se esconden en el baño, van y se esconden en una tienda y hacen la pataleta para que se le quite, ahora me voy para acá. Porque son niños espirituales. Pero el que ha alcanzado la madurez espiritual, hermanos, que ha crecido espiritualmente, recibe la palabra, digiere la palabra, obedece la palabra. Amén. Y a eso el Señor nos ha llamado, a que seamos maduros espiritualmente
y demos ejemplo en palabra. Amén. El punto número 2, hermanos, dice que seamos ejemplo en pureza, hermanas. Y eso también tiene que ver con el crecimiento espiritual, hermanas. Que seamos ejemplo en pureza. Que podamos vivir una vida recta, una vida agradable, una vida apartada del pecado. Que ya no practiquemos las cosas que practicábamos antes de conocer al Señor. Que nuestra vida sea una vida diferente, en pureza, en santidad, agradando a Dios y no agradándonos a nosotros mismos, en los deleites de la carne, en los deleites del mundo, teniendo una vida transparente, ser ejemplo en pureza. Que nuestra manera de hablar ya no sea como hablábamos antes, que nuestras compañeras de trabajo o nuestras vecinas puedan ver y notar. Hermanas, tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra comunión que tenemos con el Señor por medio de la oración, que es importante, esencial e indispensable en la vida de todo creyente. Y no es que vamos a decir, oh, yo oro 25 horas al día. No. Cuando nosotros tenemos esto, hermanas, y somos ejemplo en espíritu, el Señor dice que el que le busque en oculto, Él le exalta en lo público, ¿verdad que sí? Esto se va a dejar ver, mis hermanas, con el respaldo de Dios, con la presencia de Dios en nuestras vidas, con los dones y la gracia de Dios en cada uno de nosotros, en el ministerio, en el llamado que el Señor ha hecho a cada una de nosotras. Ahí se va a reflejar y se va a ver la madurez y vamos a ser ejemplo en espíritu, hermanas, cuando nosotros podemos reflejar que estamos llenas del Espíritu Santo de Dios, que la presencia de Dios, hermanos, está en nosotros, que somos sensibles al Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo desciende hay esa conexión, hay esa llenura. ¿Por qué? Porque estamos siendo ejemplo en espíritu, porque tenemos una relación con Dios, que no somos indiferentes, que el Espíritu Santo está descendiendo y una está mirando acá y la otra está mirando allá. No. Cuando somos ejemplo en espíritu, nos conectamos porque nuestro espíritu es sensible al Espíritu Santo. Que seamos ejemplo en espíritu, reflejando esa relación que cada una de nosotros tenemos con Dios. Pero también, hermanas, siendo ejemplo en espíritu es reflejando los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne o las obras de la carne. Vamos a ser ejemplo en espíritu cuando reflejamos el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el amor. Que ya no hay en nosotros la crítica, que ya no hay en nosotros, hermanos, las contiendas, que ya no hay en nosotros el chisme, que ya no hay en nosotros la gritería, son obras de la carne. Ahí nosotras vamos a ser ejemplo en espíritu, cuando nosotras reflejamos los frutos del Espíritu en nuestras vidas, que todas conocemos cuáles son esos frutos: amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre, bondad, benignidad, fe. Y las vamos a reflejar en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en nuestro estilo de vida. Cuando alguien viene y nos agrede, no vamos a agredir de la misma manera, sino que vamos a mostrar el fruto del Espíritu de templanza. Tranquila. ¿Por qué? Porque he alcanzado el crecimiento espiritual y estoy siendo ejemplo en espíritu, reflejando los frutos del Espíritu en mi vida. Quizás esta palabra no es muy motivacional, pero si usted la recibe y la aprende y la pone por práctica, le va a edificar que un mensaje que tenga mucho grito, hermanas, porque esto nos ayuda a crecer, esto nos ayuda a madurar y a alcanzar precisamente lo que es el tema, la madurez y el carácter de la mujer cristiana. Amén. Lo siguiente, hermanos, es el crecimiento moral o emocional. Y ahí vamos a ver, hermanos, la conducta. La conducta pertenece al crecimiento moral, hermanos. Nuestra conducta, cómo nosotras actuamos, cómo nosotras nos comportamos hacia las adversidades. Como mujeres vamos a reflejar nuestra conducta
con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestras compañeras de trabajo, vecinas? ¿Cómo es que nosotros actuamos? ¿Cómo es nuestra conducta ante los demás? Si esa conducta es una conducta, hermanas, de una verdadera hija de Dios, que seamos personas verdaderas, genuinas, que no seamos personas cambiantes, que aquí en la iglesia olvídese, gloria a Dios, aleluya, el Espíritu Santo me está tocando, pero que en la calle, hermanas, somos totalmente lo contrario. Que nuestra conducta sea verdadera, sea genuina. Lo mismo que soy en la iglesia, soy en mi casa. Lo mismo que soy en la iglesia, soy en la calle. Lo mismo que soy en la iglesia, soy en mi trabajo. Que seamos verdaderas, no como el camaleón que va cambiando de color dependiendo dónde se le pone. Hay un canto de un hermano, no sé ni quién la canta, pero dice ese canto: pastor, véndame las puertas de la iglesia. Porque cuando mis padres atraviesan esa puerta son totalmente diferentes a cuando entran en mi casa. Y eso revela, hermanas, el cambio que hay en mucho creyente, que no son ejemplo en conducta, no han alcanzado el crecimiento, hermanos, moral en su vida. Y eso daña y afecta a nuestros hijos, porque a quien le debemos de dar testimonio antes que a la gente de afuera es a los que tenemos en casa. Porque muchos jovencitos, hermanas, denle ese aplauso al Señor. Porque muchos jovencitos cuando llegan a la adolescencia, a los 18, 19 años, se apartan de la iglesia siendo que crecieron en un hogar cristiano. Porque sus padres no fueron ejemplo en conducta, hermanos. Porque en la iglesia eran unos, pero en la casa eran otros. Y en la casa escuchaban oír a papá y a mamá criticando, juzgando, condenando al pastor, a la pastora, a los líderes y a todo mundo, hermanos. ¿Qué le enseñó a su hijo? Lo destruyó, lo envenenó. Y para estar así, el hijo cuando crece y toma su propia decisión, arranca y se va, hermanos. Porque no fue ejemplo en conducta. No tenía el crecimiento moral en su vida, hermanos. Porque el padre no le dio buen ejemplo, y el Señor nos llama a que seamos ejemplo a nuestros hijos, que les instruyamos en el camino del Señor. Y no les vamos a instruir predicándoles un sermón todos los días, les vamos a instruir con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio de verdaderos hijos de Dios, hermanos. Amén. No importa lo que vea la gente de afuera, que aquí en la iglesia queramos aparentar una cosa. Porque a final de cuentas, Dios nos conoce, Dios nos ve. Y a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Tenemos que aprender a ser personas que demos ejemplo en conducta, hermanas. Y aquí quiero ampliar un poquito más porque quiero tocar diferentes áreas como mujeres, hermanas. La palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y una mujer sabia va a edificar su casa de diferentes maneras y en diferentes áreas. Y esto es para nosotras como mujeres cristianas, como hijas de Dios. La palabra del Señor nos enseña a ser mujeres sabias para poder ser ejemplo en conducta, hermanas. En Proverbios, hermanos, capítulo 14, versículo 14. Ese es el que leí, hermanos. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ese es uno de los consejos primeros que la palabra del Señor nos habla o nos enseña para ser mujeres sabias. Que sepamos, hermanas, confrontar las adversidades con una buena conducta. Que cuando hay agresión de parte del esposo, en nuestros labios haya una blanda palabra y no una palabra áspera. Porque la blanda palabra va a calmar la ira, el furor del que viene a agredirnos. ¿Cuántas veces tenemos situaciones con los hijos, con el esposo, y más si están en etapas de adolescentes, que se encienden con cualquier cosa?
Pero si nosotras somos ejemplo, hermanas, en esta área, sabiendo calmar y apaciguar la ira y el enojo en nuestro hogar con una palabra blanda, una palabra sabia, en vez de ponernos al tú por tú, a ver quién grita más, porque aquí se trata de que a ver quién tiene la razón y yo tengo que tener la razón. Ahí, hermanos, de una chispita se hace una llamarada, porque no hay palabra sabia, palabra blanda, palabra que edifique. Y eso nos va a ayudar a ser mujeres sabias si nosotros aprendemos a hablar con sabiduría en el momento de la agresión, del conflicto, del problema. Que cuando el esposo viene agresivo, viene molesto, mi amor, mi vida, mi cielo, ¿cómo te fue hoy? El hombre agrede y usted le halaga. El hombre ofende y usted le habla con amor, y aquel hombre, ¿y esta qué le pasó? Ahí usted le está haciendo ejemplo en su conducta de una verdadera hija de Dios, hermana. Y aunque quiera seguir agrediendo, hermana, eso lo va a parar, lo va a estancar. Porque la blanda palabra quita la ira, hermanos, y nos va a ayudar a tener una mejor relación en nuestra vida matrimonial. Amén. Lo siguiente dice ahí, hermanos, el siguiente ejemplo en el cual nos va a ayudar para ser ejemplo en conducta es en Proverbios 25-24, dice: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¡Au! Eso está fuerte, hermanos. Eso está fuerte, hermanos. Pero el Señor nos invita a que nosotras como mujeres busquemos la paz, busquemos la armonía. Que no de cualquier cosa queramos hacer, hermanos, un pleito. Hay mujeres que no están a gusto si no hay un pleito en casa. Que no están a gusto si no marcan que la que mando soy yo. Y el Señor dice allí en su palabra, hermanas, mejor es estar en un rincón, hermanas, una esquinita en un terrado, que estar en una casa grande, espaciosa, con una mujer rencillosa, que no está a gusto si hace un pleito, si hace un problema, si hace un conflicto. Que esto nos ayude a nosotras, hermanas, a mejorar nuestra conducta, porque ni se vive bien, ni se tiene paz en el hogar, ni los hijos tienen paz, ni uno se siente a gusto, ni uno se siente con libertad, con tranquilidad en su casa, hermanas, y ni los alimentos se digieren a gusto, hermanas. ¿Cuántas hemos comido con coraje? Yo creo que todas en algún momento comemos con coraje. ¿Y qué pasa aquí, verdad? Se hace nudo la comida. Podrán ponernos el mejor platillo, hermanas, pero como estamos molestas, estamos enojadas, no nos pasa bien el bocado, ni nos sabe buena la comida, hermanas. Y el Señor nos llama a que seamos, hermanas, mujeres que busquemos la paz, la armonía dentro de nuestra casa. Dice Proverbios 17:1: mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contiendas llena de provisiones. Que podamos buscar la paz y la armonía en nuestra casa, y eso nos va a ayudar a ser ejemplo en conducta, demostrando que hemos alcanzado el crecimiento moral como verdaderas hijas de Dios, como verdaderas mujeres cristianas. El siguiente consejo de la palabra, hermanas, es que debemos de ser mujeres como hijas de Dios, que respetemos a nuestros maridos en todas las áreas de nuestras vidas. Y yo sé que estos temas, hermanas, muchas no los tocan. No se habla mucho de estos temas, pero son necesarios. Porque el diablo está interesado en destruir los matrimonios, en destruir las familias, porque si destruye las familias, destruye la iglesia de Cristo, hermanas. Y como mujeres de Dios tenemos que ser ejemplo en nuestra conducta hacia nuestros esposos, hermanas. De nosotros poder tener ese respeto por nuestro marido. Respetar al esposo. La palabra del Señor dice en Proverbios 31:11: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá
de ganancias. Y el corazón del esposo, hermanas, busca estar confiado y descansar en su esposa en dos áreas. Número uno, en las finanzas. Que cuando ese hombre, su esposa le llame y le diga: mi amor, voy de compras, el esposo diga: sí, mi amor, trae cheque. Que seamos mujeres que sepamos administrar las finanzas. Que ese hombre se sienta tranquilo y diga: sí, mi amor, que te vaya muy bien. Disfruta tu paseo por todas las tiendas. Que esté confiado. El hombre busca tener una mujer que pueda ser una buena administradora, hermanas. Que aunque haya abundancia, siempre hay una reserva. No porque haya abundancia me voy a gastar todo porque hoy le fue bien a mi esposo, sino que una mujer sabia sabe administrar sus finanzas y sabe decir: no, mi amor, aunque tenemos mucho, vamos a guardar para una emergencia, para una necesidad, para el colegio de los niños. Una mujer que sabe administrar bien sus finanzas, usted va a ser una mujer que dé ejemplo en su conducta como verdadera hija de Dios, hermanas. Y número dos, en que esa mujer respeta a su marido donde quiera que ande, hermano. Que no importa que enfrente se le ponga el príncipe más bello, hermana. Usted dice: yo soy una mujer casada y yo respeto a mi marido. Hoy es muy fácil, hermanas, caer en todo esto, especialmente por la tecnología, hermanas. Porque qué fácil se contacta uno con cualquier persona, con la tecnología. Y una mujer casada no tiene que estar texteando con un varón, hermanas. Si usted es una mujer casada, usted tiene que evitar el tener esa conversación, porque está abriendo puertas a que el diablo venga, entre y destruya su casa, su hogar y su familia, hermanos. Como mujeres de Dios, hermanos, y no importa lo que haga el marido, porque yo lo pongo en las manos de Dios y Dios se va a encargar del marido, y cuando el Señor diga, le va a jalar la rienda y le va a enderezar las orejas, hermanos. Porque eso es lo que hace Dios cuando uno les quiere a Dios, porque tenemos que ser ejemplo en conducta como verdaderas hijas de Dios, hermanas. Ser ejemplo en conducta, demostrando la madurez que hemos alcanzado como verdaderas hijas de Dios, hermanas. Así que tenemos que mostrar esa integridad, hermanas. Tenemos que enseñar ese ejemplo con nuestra conducta, hermanas. Y evitar y cerrar puertas, hermanas, por todas las áreas. La tecnología es buena, pero hay que saberla usar, hermanas. Y si nos es tentación y nos es debilidad, pues mejor no abrir nada. Pero si tenemos la capacidad para ir eliminando, ir bloqueando personas que no son estorbo, pues entonces adelante y gócese, porque la tecnología es buena. Hoy en este tiempo, hermanas, nos han cerrado muchas puertas para poder ir a evangelizar. En lugares donde íbamos a que edifiquemos nuestro hogar y nuestra casa. El siguiente punto, hermanos, es que una mujer debe de ser ejemplo en su conducta en cuanto a que sea una mujer trabajadora, esforzada. Que donde quiera que resplandezcamos. Si es en nuestro trabajo secular, que seamos sobresalientes. Que no, como dicen, ponchamos a una hora y ponemos que hacemos trampa por ahí. No, me dan media hora de break y me echo una hora. No, hermanas, ser mujeres trabajadoras, honestas en lo que hacemos. Las que no trabajamos, que no tenemos un trabajo secular, que seamos trabajadoras en nuestra casa. Estoy en mi casa, pero mi casa está en orden. Mis hijos están bien cuidados, mi esposo está bien atendido. Si tenemos trabajo, hermanos, en la obra del Señor, si trabajamos en la obra del Señor en una u otra área, que lo hagamos con excelencia. Que nuestro trabajo resplandezca, hermanas. Que seamos esforzadas, que cumplamos, que si nos comprometemos en una cosa, entonces respondamos con esa actitud, hermanas. No hay cosa más frustrante para un líder, hermanos, para un pastor, que líderes que son irresponsables
irresponsables que dicen: yo estoy ahí, pastora, pero que no llegan. Yo le voy a ayudar, pastora, pero no lo hacen. Que seamos de verdad de compromiso. Que nuestra labor, hermanas, donde quiera que lo hagamos, sea trabajo secular, sea trabajo espiritual, sea nuestro hogar, lo hagamos con excelencia. Dice ahí la palabra del Señor que en Proverbios 31:27 dice, hablando de la mujer sabia: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, porque sabe hacer lo que hace. Yo no tengo un trabajo secular, pero trabajo en lo espiritual, hermanos, y me la vivo ocupada haciendo una y otra cosa, y quizás no doy al ancho completamente, pero trato de dar lo mejor de mí. Que eso nosotras tratemos de dar lo mejor de cada una de nosotras en lo que hagamos, que resplandezcamos en nuestra labor, hermanas. Estas son cualidades que nos van a ayudar a ser ejemplo en nuestra conducta como mujeres, como hijas de Dios, hermanas, reflejando nuestra madurez moral o emocional. Y el último que Pablo dice, que seamos ejemplo en amor. Y esto, hermanas, pues también tiene que ver con el crecimiento moral, aunque este lo podemos aplicar a los dos, pero lo vamos a poner aquí, hermanas, en el crecimiento moral. Porque cuando nosotras tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas, y vamos a ser ejemplo en amor, revelando con nuestra conducta, con nuestras actitudes, que el amor de Cristo vive realmente en nuestro corazón. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Que lo que yo no quiero que me hagan a mí, yo no se lo voy a hacer a otra persona. Que yo voy a actuar de la mejor manera porque yo quiero que actúen de esa manera conmigo. Porque estoy reflejando que el amor de Dios vive en mi corazón, hermanas. Amén, aleluya. En primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, donde quiera que nosotras vayamos, donde quiera que nosotras andemos, se va a reflejar ese amor en nuestro corazón. Ya no va a haber odio, ya no va a haber rencor, ya no va a haber resentimientos, ya no va a haber contiendas entre nosotros, porque debemos de ser ejemplo en amor, hermanas. Me agredieron, me ofendieron, pero yo soy ejemplo en amor, y yo voy a amar, y yo voy a perdonar a aquella o aquel que me agredió, porque soy ejemplo en amor, porque Dios ha llenado mi vida y mi corazón de amor. Estas 5 cosas, hermanas, nos van a ayudar a nosotras poder reflejar el crecimiento que nosotras tenemos, tanto en lo moral como en lo espiritual, para que entonces reflejemos el nivel de madurez que tenemos como hijas de Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero hacer una ilustración que el Señor puso en mi corazón, hermanas, y yo le voy a pedir una voluntaria, hermanas. ¿Me ayuda, hermana? Mire, hermanas, como mujeres tenemos muchas situaciones que nos rodean. Aquí, mi hermana. Como mujeres somos esposas y tenemos que ser esa mujer que el esposo ame, valore y respete. Esa es una responsabilidad. Cada listoncito es una responsabilidad que cae sobre nosotras. Como mujeres no solamente debemos de ser la mujer para nuestro esposo que ame, esa mujer que cuida su personalidad, que no después de casada anda con el chongo acá y
hermana, y la lagaña por acá pegada en el pelo. Una mujer que hermana, cuida a su marido. Son cosas que como mujeres tenemos que cuidar. Como mujeres tenemos que cuidar el ser aún amigas de nuestro compañero. Que esa amistad que hubo en el noviazgo no se rompa, sino que esa amistad se haga más fuerte, se haga más agigantada. Que ese hombre de día, de tarde y de noche siga pensando en su amada. Porque hay una buena amistad, hay una buena relación. Son cosas por las que nosotros nos preocupamos. Y nos debemos de preocupar si alguien no se preocupa. Aleluya. No es que se va a colgar el molcajete y va a andar, olvídese. Pero sí, bañadita, un perfumito, que llegue el esposo y le den ganas de abrazarlo y de, ay, qué bonito hueles, mi amor. Y no que pues olemos a pura cebolla, puro ajo ahí. Y el esposo sudado y cansado. Ay, Señor mío. Porque afuera hay Dalilas que están queriendo destruir a nuestros esposos. Así que tenemos que ser sabias. Y son cosas que como mujeres tenemos que cuidar. Como mujeres también tenemos que ser buenas cocineras, hacerlas de chef, para consentir al marido y para poder, hermanas, consentirlo. Dicen por ahí que al hombre se le conquista por el estómago, ¿verdad? Por la comida. Que seamos buenas cocineras, que si yo no sé cocinar esto y lo otro, de mi esposo le gusta, pues yo voy a aprender. Porque son áreas que tenemos que cuidar como mujeres. Como madres, hermanas, tenemos que ser ejemplo en nuestra conducta de lo que estábamos hablando, para que ellos vean que nosotras somos genuinas, somos verdaderas, y tenemos que dar ese ejemplo a nuestros hijos. Amén. No solamente eso, hermanas, sino que también tenemos que ser con nuestros hijos. A ver si mi hermana me ayuda, hermana Ana, ahí a irme sacando de uno por uno, y usted me lo va dando porque ya se me atrancó aquí. Porque todavía faltan, hermanas. Estas son responsabilidades que como mujeres caen sobre nuestros hombros. Por eso es que, mira, hermana, si usted tiene Facebook, lo comparte con su esposo y le enseña, mira todas las cargas que tengo, para que el esposo la consienta, la apapache, la mime, porque son muchas responsabilidades. Como madres tenemos que ser maestras de nuestros hijos, hermanas. ¿Cuántas veces tenemos que estar metiéndonos en internet a buscar cómo se tiene que hacer la tarea porque el niño está mal y necesita ayuda? Tenemos que hacerlo, hermanas. Nos convertimos en maestras, nos convertimos en enfermeras, porque no sabemos qué, pero ahí andamos buscando cómo podemos curar a nuestros hijos, hermanas. Y si la medicina no ayuda, pues hasta remedios caseros buscamos, pero lo hacemos de todo, hermanas. Son cargas, son responsabilidades que nosotras como madres tenemos que ir teniendo, hermanas. Como madres tenemos que ser guía de nuestros hijos, hermanas, guías espirituales. Guías espirituales, enseñarles el buen camino, darles buenos consejos, instruirles tanto en lo espiritual como en lo moral, hermanas. Ahora como madres, pues también, hermanas, como mujeres, tenemos a veces problemas en nuestras casas paternas, que el papá, que la mamá, y hay conflictos y tienen necesidades y los tengo que ayudar. Y si son abuelas como mi hermana Luz, pues todavía se dobletea la labor, porque ya es el nieto, porque ya es el hijo, y sobran las responsabilidades, hermanas. También, hermanas, nosotras tenemos necesidades, hermanas, como mujeres. Personalmente nosotras a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos con ganas de un apapacho. ¿Cuánta situación uno atraviesa como mujer? A veces también, hermanos, tenemos problemas en la salud, hermanas. Y aunque nos enfermemos, la guerrera no se queda ahí sentadita, no se queda acostada. Tiene que pararse a limpiar, tiene que pararse a cocinar, porque para las mamás no hay permiso de enfermedad, hermanas. Todas esas son responsabilidades que caen, hermanas, dentro de lo que es, hermanas, en la mujer. Si tenemos labor en el ministerio, hermanas, como líderes, como hijas de Dios, es otra responsabilidad que cae sobre nosotros. El tener esa conexión con el Señor. ¿Alguna de ustedes que me diga, hermana, tenemos esto?
Ya la hermana, ¿cuántas tiene? Tiene un puño aquí. Todas estas responsabilidades caen sobre nosotras, hermanas. Y nosotras tenemos que tener el crecimiento emocional y espiritual para que cuando estas cosas vienen y golpean nuestra vida y nos están poniendo presión, nosotras sepamos tomar buenas decisiones, hermanas. Amén. Podamos ser sabias y prudentes. Yo le voy a pedir a mis hermanas de las que están aquí que me ayuden y vengan a agarrar uno de estos listoncitos del otro lado, hermanas. O dele uno a cada quien, mi hermana. Sí. No, hermana, que no se me esté. Usted no se me va. Usted no se me va de aquí, hermana. Usted es el centro de la ilustración. Pero vénganse, mis hermanas, con el listoncito, las que están, con su listoncito, vénganse para acá. Mira, hermana, todas esas son dificultades que nosotras atravesamos. Pero cuando nosotras hemos alcanzado la madurez espiritual, hermanas, y que somos personas que tenemos confianza y que tenemos dependencia totalmente en Dios, eso es como una barrera que Dios hace alrededor de nosotros y que nos guarda, que nos protege, hermanas, y nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la adversidad, en medio del problema, porque somos personas maduras espiritualmente, que hemos alcanzado a tener esa confianza total y dependencia, que no importa la circunstancia que yo estoy pasando, yo tengo una confianza total en Dios y sé que Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Amén. Cuando hemos alcanzado la madurez espiritual y tenemos esa firmeza en nuestra fe, en nuestras convicciones, eso nos va haciendo una barrera alrededor nuestra, hermano, que nos mantiene firmes en el momento de la adversidad, del problema, y que no importa lo que el hombre diga, no importa lo que el médico diga, yo sé que tengo una palabra de parte de Dios y que el Señor dice que Él está conmigo, que Él es mi sanador, que Él es mi sustentador, no importa lo demás, porque tengo una fe firme, sólida en el Señor, y eso hace barrera alrededor de mí cuando hay una adversidad y un problema. Cuando he alcanzado la madurez espiritual, mi hermana, la madurez moral, perdón, y soy capaz de tomar buenas decisiones, no importa el problema, no importa la dificultad. He alcanzado la madurez moral y tengo esa capacidad que hace cerco alrededor de mí y que me ayuda a tomar buenas decisiones, hermanos, en mis dificultades, en mis problemas. Cuando alcanzo esa madurez emocional, soy una mujer prudente, que actúo con sabiduría y que eso me ayuda a yo no tomar decisiones erróneas. Y todo eso, hermanas, hace cerco alrededor de mí. Amén, amén. Que no permite que la adversidad, que el problema me derribe. Pudiera tener muchas opresiones, muchas cargas sobre mí, pero si he alcanzado la madurez emocional y la madurez espiritual, eso va a ser cerco alrededor de mí y me va a ayudar a mantenerme firme y fiel a Dios en todo momento. Pero sobre todo, a obtener la victoria, hermanos. Porque el Señor peleará por nosotros. Amén. Y si mis hermanas se ponen así en un circulito, hermanas. A ver. Yo quiero que esta ilustración se le quede a usted en mente. Háganle círculo a la hermana. Si no se acuerdan de la enseñanza, se van a acordar de esta ilustración, mi hermana. Denle círculo ahí, hermana. Y si le buscamos más, hay más cargas que caen sobre la mujer, hermanas. Agárrenlas fuerte, mi hermana. Mire cuánta carga y cuánta responsabilidad
responsabilidad hay sobre una mujer, hermano. Sobre una mujer. Son muchas las cargas, las responsabilidades. Y cuando esas cargas, agárrenlo fuerte, mi hermana, hacen presión en nuestra vida, cuando esas cargas están presionando en nosotros, pero hemos alcanzado la madurez, hermana, a lo mejor nos va a llevar al borde. A lo mejor la presión va a hacer que mi hermana, esa presión está jalando, llegue a la orilla, al borde, pero no le va a permitir salir, porque ha alcanzado la madurez espiritual, la madurez moral, que no le va a permitir que salga de esa palabra de Dios, hermano. No importa cuánta adversidad hay a nuestro alrededor, no importa que se jale por el lado del esposo, por el lado de los hijos, por el lado de la casa paterna, la salud, no importa. Si hemos alcanzado la madurez emocional, la madurez moral, hermanas, vamos a tener una cobertura alrededor nuestro que nos va a ayudar a obtener victoria en nuestra necesidad y que nos va a ayudar, hermanas, a mantenernos firmes hasta que el Señor nos dé esa victoria en nuestra necesidad, hermanas. Por eso es que es importante que alcancemos la madurez moral y la madurez espiritual, para que entonces reflejemos el verdadero carácter de una hija de Dios, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Pues denle un aplauso al Señor, hermanos. Gracias, mis hermanas. Yo no sé si todas ya son cristianas, pero si hubiera alguien que no conoce al Señor, hermana, aunque usted no sea cristiana, gracias, hermana. Aunque usted no sea cristiana, usted también está jalando todas estas puertas, porque toda esta presión está sobre usted. Y hoy el Señor le hace la invitación, porque el Señor quiere hacer ese cerco alrededor de usted, para que ya usted no esté sola, para que sea el Señor el que esté con usted, la sustente, la fortalezca y le ayude a vencer en medio de todas esas dificultades y presiones que como mujeres nosotros enfrentamos, hermanas. Así que de las invitadas, hermanas, si hubiera alguien que dice, Señor, yo quiero que tú hagas ese cerco alrededor de mí. Tengo toda esa presión en mi vida sobre mí, pero yo quiero que tú hagas cobertura alrededor de mí. Yo le voy a invitar, hermana, que abra su corazón y que pueda entregarle su corazón. Hubiera alguien que diga, yo quiero. Ahí donde está, puede levantar su mano y vamos a hacer una oración para que usted le entregue su corazón a Jesucristo y para que hoy el Señor haga ese cerco alrededor de usted y el Señor la vaya guiando, la vaya ayudando para que usted pueda ser ejemplo en conducta, en amor, en palabra, en pureza, en espíritu, y alcance la madurez espiritual y la madurez moral. Hago esa invitación, mis hermanas. Y si le da pena, hermana, pero usted dice, yo quiero, haga esta oración conmigo. Ahí donde usted se encuentra, gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Haga esta oración conmigo, hermana. Si usted está en su lugar y le da pena levantar su mano, le da pena pasar aquí, haga esta oración conmigo en esta hora. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecadora. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que te necesito en mi vida, Señor. Yo te entrego mi vida y mi corazón. Y te invito a que seas mi dueño y Señor de hoy en adelante. Yo te acepto como Señor y Salvador, para que tú me selles con tu Espíritu Santo y hagas cerco y vallado alrededor de mi vida. En el nombre del Padre,